Hola de nuevo. Estoy esperando que sigan ingresando personas en la sesión. Ok, vamos a ver. Creo que ya estamos casi todos. Primero, les envié el taller, ¿verdad? Con la parte de la matriz de riesgos, que me parece que por ahí sigue habiendo algún tipo de confusión en las respuestas que se hacen a los riesgos y en algunos, bueno, en varios casos hay errores con respecto al riesgo y la actividad o al riesgo y la acción que proponen. Por ejemplo, en un caso, por ahí algo me ponían de que uno de los riesgos era no tener las instalaciones adecuadas para una capacitación. Y entonces en el plan de acción lo que ponían era que se iba a hacer como una encuesta de calidad de los contenidos de la capacitación. Algo así era, no me acuerdo exactamente el detalle, pero entonces uno dice, vean que el nivel de calidad de la capacitación en realidad no tiene nada que ver con que la habitación, el lugar en el que no se disponga de un lugar adecuado para la capacitación, ¿verdad? Entonces por ahí quería repasar, pero sobre todo la parte de las respuestas. Vamos a ver, les puedo hacer como tal vez un cuadrito. Ok, si hagamos algo así como un cuadrito, a ver si queda más claro. Digamos que acá vamos a hacerlo así, así, por acá. Ya saben cómo soy yo, ¿verdad? Que soy media así, que tengo que poner todo como en orden. Entonces aquí ponemos el riesgo, la respuesta. Profe, ¿no está compartiendo pantalla? Ok, sí, gracias. Ya se las comparto. Ok, y ahora sí, ¿verdad? Respuesta y acción. Entonces, digamos, este fue un riesgo que varios me pusieron. Por ejemplo, errores, no, el riesgo más bien era, ¿cómo fue? Alguien lo puso muy bonito, pero como decir, vamos a poner algo así, que el equipo no cuenta con los conocimientos suficientes para desarrollar las macros en forma adecuada. Lo pusieron de diferentes formas, varios los pusieron, ¿verdad? Y que es un riesgo válido, ¿verdad? Pues ustedes no son expertos programadores, ¿verdad? Pero entonces, acuérdense que hay 4 tipos, ¿verdad? De respuesta a los riesgos. Solo hay 4. Entonces, yo puedo aceptar. Yo puedo, ya, es que voy a admitir gente en la sala de espera. Puedo evitar. Puedo transferir. Y puedo mitigar. Esas son las 4 respuestas que yo puedo dar a un riesgo, ¿cierto? Aquí déjenme hacer esto así. Y ahí estamos, ¿ok? Entonces, ¿cuándo acepto yo el riesgo? Yo lo acepto cuando espero a que el riesgo se materialice y después actúo. Entonces, yo no puedo decir acepto el riesgo y poner acá, entonces, capacitación previa en VBA. No coincide. Porque como les digo, cuando yo acepto, yo estoy diciendo voy a esperar. Y cuando el riesgo suceda, actúo.
Entonces, si yo hago una capacitación previa, yo no estoy aceptándolo. Esto que tengo aquí es una mitigación. Ay, 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 ay. No. Esto que tengo aquí es una mitigación, entonces yo esto lo pasaría para acá. Porque la mitigación significa que yo voy a hacer algo antes de que el riesgo suceda, para que si sucede, el impacto sea menor. ¿Ok? Estoy mitigando el impacto. Voy a hacer algo antes de que suceda. Entonces, por ahí es por donde tenía que tener cuidado, porque me hacían cosas así, como que ponían la capacitación y aceptaban. No, la capacitación sí es previa a esto. Ahora, si me dicen, después de que suceda, que no, que nos damos cuenta de que no lo logramos, después hago la capacitación, bueno, en ese caso sí sería aceptación, pero es que no me lo pusieron de esa forma. Lo que quiero que quede claro es esto. Si yo lo acepto, entonces yo aquí digo, ok, no cuenta con lo suficiente. Entonces, después de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir asesoría. Asesoría a un programa. Entonces, cuando ya me di cuenta de que ya no pude, voy a pedir la asesoría a un programador, lo cual va a conllevar algún tipo de costo. Las acciones estas pueden llevar algún tipo de costo, que ya yo lo debería tener como calculado. Pero entonces, esto lo hago solo después, cuando acepto. ¿Ok? Evitar el riesgo significa que la probabilidad es tan alta o el impacto es tan alto que yo no puedo enfrentarme a esta situación. Entonces, yo no puedo evitar el riesgo con una capacitación. El riesgo siempre existe. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo evitar el riesgo de que el equipo no cuente con los suficientes conocimientos? ¿Cuál es la única forma de evitarlo? Evitarlo es, no voy a desarrollar la acción, la actividad que está relacionada, que sería, la actividad es la parte de programación. Entonces, ¿cómo lo evito? La programación no va a estar incluida en el proyecto. Es la única forma de evitar. Entonces yo les digo a la empresa, yo con mucho gusto le hago el procedimiento y le hago el diseño, pero la programación tiene que hacerla por aparte. Obviamente, pues eso no tiene sentido, ¿verdad? Yo como cliente, si alguien me dice eso, voy a contratar al que sí me lo hace de una vez. Pero les digo, lo que quiero que quede claro es cuándo evito. Como les decía yo, bueno, los que fueron alumnos míos, si yo me quiero tirar en paracaídas, un riesgo es que no se abre el paracaídas, ¿verdad? Y la consecuencia es que me pueda morir o pueda quedar ahí hecha leña, ¿verdad? Lo más probable es que me muera. La única forma de evitar ese riesgo es que no me tiren paracaídas, porque no importa la preparación que yo tenga, no importa la calidad del equipo, no importa la cantidad de mantenimientos ni la experiencia que tengan los técnicos que ven el equipo, el riesgo de que me muera siempre está ahí. La única forma de evitarlo es no me tiro en paracaídas. Entonces, cuando yo digo que voy a evitar un riesgo es porque, ok, la actividad a la que está asociada al riesgo yo no la voy a tomar, no la voy a hacer, no la voy a realizar. Es la única forma de evitar o eliminar, que creo que Edgar puso eliminar el riesgo. Esa es la única forma. Eso no lo voy a hacer. ¿Ok? Transferir. Entonces, ¿cómo lo transfiero? La actividad se mantiene, el riesgo está, pero ¿qué voy a hacer? Previo a que suceda el riesgo, previo. Voy a contratar a un programador en VBA. ¿Okay? Entonces, si yo quiero transferirlo antes de que suceda el riesgo, contrato. Si voy a aceptar, pido la asesoría después de que suceda el riesgo. Si quiero mitigarlo, yo voy a seguir a cargo, pero voy a tener una capacitación previa. Y si lo evito es, o sea, la actividad a la que está asociado el riesgo no la voy a ejecutar. ¿Queda claro esto? Chicos, ¿alguno tiene alguna duda? Porque por ahí andaban casi todos los que les marqué, es que les decía, no coincide con, y la respuesta les ponía, porque la actividad no coincidía con el tipo de respuesta que estaban poniendo. Es muy importante entonces detectar eso, ¿verdad? ¿Cuáles actividades se hacen antes del evento? Que entonces serían la parte de mitigar y la de transferir. ¿Cuál es la que se hace después? Que es cuando acepto. Y la de evitar es
digo que no a la actividad. Es así, tal vez es lo más sencillo, como que el ejemplo más sencillo que se me ocurrió ponerles, porque hay posibilidades para cualquier tipo de respuesta. Obviamente, dependiendo de la respuesta, ¿verdad? El impacto que vaya a tener a nivel de proyecto, ¿verdad? Como les digo, si yo voy a decir que no voy a hacer la parte de programación, solo hago el diseño, puede ser que no me contraten a mí, que contraten a otra persona que lo incluya. Si yo digo que voy a contratar a un programador en Visual Basic, pues estoy transfiriendo, lo voy a hacer antes de que suceda el evento, eso tiene un costo adicional porque ya estoy hablando de que es un especialista en esa herramienta. Entonces puede ser que el costo se me eleve un poquito porque tengo que incluir la cantidad de horas al precio que ese especialista me vaya a cobrar. Si voy a aceptar, tengo un posible atraso, porque cuando me doy cuenta de que algo no está funcionando, el tiempo que ya he invertido es tiempo perdido. Entonces, de ahí en adelante, y mientras pido la asesoría del nuevo programador y todo eso, es tiempo que el tiempo se va a traducir también en un costo adicional. Y la parte de mitigar también tiene un costo, la capacitación previa. Ahora, si me dicen, no, la capacitación la vamos a hacer cada uno o vamos a buscar en internet, bueno, tal vez ahí no tenga en costo, no tienen que desembolsar, pero sí en tiempo. Es una tarea que tienen que hacer. Entonces, vean que todo tiene diferente impacto. Por eso es muy importante que logren asociar muy bien las acciones que están proponiendo con la respuesta y que todo eso esté contemplado en la planificación para tener los costos adecuados incluidos dentro de lo que es el presupuesto del proyecto, ¿ok? Eso en cuanto al tema de riesgos. Si tienen alguna duda adicional, háganme pregunta. Segundo, vamos a pasar a la parte del tema de hoy. El tema de hoy es comunicaciones. Para este tema no hay un taller asociado, ese lo quitaron. Pero igual les voy a enseñar una plantilla que usábamos antes para que tengan más claridad de cómo es que se hace, porque acuérdense que esto es a nivel de la planificación del proyecto. Bueno, gestión de comunicaciones, entonces, ya lo hemos comentado varias veces también, ¿verdad? Como les decía el otro día, un compañero, uno de ustedes que me dijo que no había leído, que no había hecho la lectura y que le había ido muy bien en el quiz de comprobación. Bueno, es que esto es mucho, ¿verdad?, de sentido común, ¿verdad? Obviamente, entre mejor comunicación tenga yo con mi cliente, con mi usuario, con el patrocinador, pues el proyecto se va a manejar de mejor forma. No significa que no va a haber problemas, no significa que no va a haber retrasos, no significa que eventualmente vaya a haber disgustos, pero es muy diferente, ¿verdad?, que haya un choque de opiniones, por decirlo así, pacífico, ¿verdad?, cuando ha habido información con antelación, cuando el cliente se da cuenta de que hay mucha transparencia en todo lo que se hace, a cuando no me han mandado informes, estoy esperando todavía justificaciones de costos, no me contestan y de repente me dicen, ay, se nos subió en un 25% el costo del proyecto. Es muy, muy diferente. Entonces, la comunicación, pues, es sumamente importante. Nuevamente, como les he dicho varias veces, estamos trabajando con gente. La gente, todos somos personas, hay días, como les he mencionado, que amanecemos súper bien, con ánimo, con ganas de trabajar, hay otros días que amanecemos como más down, ¿verdad? Como que no, con el ánimo bajo, digo yo, ¿verdad? Como no tenemos mucha motivación o por cualquier cosa que sea, alguna situación familiar, nos estamos enfermando, no sé, la razón que sea. Pero entonces las comunicaciones hay que procurar que sean muy efectivas y uno tiene que ser muy empático con la gente con la que uno trabaja para tratar de detectar todas esas diferencias en los humores y todo, para tratar de tener una comunicación efectiva. Y por otro lado también conocer muy bien con quién está uno hablando para poder dirigirse en términos que la otra persona pueda entender. Si yo doy un mensaje, yo quiero que lo que yo estoy queriendo decir sea entendido tal cual por la persona que está recibiendo mi mensaje. Si la persona lo recibe, pero lo recibe de una forma diferente a como yo lo estoy enviando, tenemos un problema ya sea en el canal de la comunicación o en el mensaje en sí mismo, pues entonces la comunicación no es efectiva y podemos tener muchos problemas por falta de comunicación dentro de un proyecto. Entonces, el gerente del proyecto, nuevamente vean que tiene mucha carga de trabajo, muchas cosas por hacer, tiene que estar en el puro centro de toda la actividad de comunicación entre los miembros del equipo,
entre el equipo y el cliente, entre el equipo y el patrocinador, entre el usuario y el cliente. Hay veces que hasta el usuario y el cliente no se ponen de acuerdo. Porque uno, digamos, el cliente es la persona, el dueño de la empresa. Y el usuario es la persona que va a utilizar la aplicación. Pero entonces el usuario a uno le dice que es de una forma y el cliente a uno le dice que es de otra forma. Y uno, ok, pónganse de acuerdo y hay que reunirlos y sentarlos ahí y mire, lo que usted me está diciendo es esto, lo que usted me está diciendo es esto y llegar a un consenso. Y no es tampoco nada del otro mundo que después resulta que no era nada tal como los dos lo dijeron, sino que hay una tercera opción, ¿verdad? Y que por ahí es como se hacen las cosas en la empresa. Entonces, para todo eso tiene que estar muy abierto el líder del equipo. Por eso es que no toda la gente sirve para liderar proyectos. Y no es que sea bueno o es que sea malo, o sea, simplemente, como decir, el carácter de las personas, cada uno tiene su personalidad, su forma de ser, sus gustos, sus desavenencias, todas esas cosas. Simple y sencillamente, uno es el que tiene que conocerse a sí mismo para ver si uno está en la capacidad de ejercer todo ese tipo de funciones en forma efectiva, ¿ok? Porque nada ganamos con ir ahí si nosotros mismos no tenemos esa apertura de hablar con la gente, de hacerlos entrar en razón, que es muy cansado, o sea, no les voy a decir que no. Así que la persona que quiere dedicarse a liderar proyectos, pues tiene que tener en cuenta esa parte, ¿verdad? De la comunicación, de las relaciones interpersonales y de poder identificar lo que está sucediendo dentro de la cabeza de las personas con las que está trabajando. Así que es mucho el trabajo que tiene que dedicar el líder para la parte de las comunicaciones. Aquí un dato interesante, 70% de 10,000 proyectos fallaron porque los involucrados no comunicaron que algo andaba mal. Por eso yo les decía desde el principio del semestre, no digan que todo va bien para que la profe vea que todo va bien, para que no me baje la nota. No, 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 no. Aquí la idea es que sean lo más transparentes posibles. Si algo les falla, que me digan, desde si son cosas de que no entienden cuál es el requerimiento, de que no saben cómo hacer la programación o de que hay malas relaciones dentro del equipo de trabajo. Lo que sea, hay que comunicarlo, hay que tener mucha transparencia. Obviamente cuando uno habla con un cliente, uno no va a llegar al cliente y decirle, mira, es que estoy trabajando con fulano y no trabajo. No, 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 pues obviamente que eso no se hace, ¿verdad? Se trata de manejar a nivel interno, pero en el caso mío es diferente, siendo su profesora, traten de que haya mucha transparencia para que los productos vayan saliendo de la mejor manera posible. Como les digo, esto no es garantía de que todo va a salir perfecto, pero por lo menos se va a poder gestionar adecuadamente dentro de las circunstancias de cada equipo de trabajo. Bueno, y entonces como ese 70% que no se comunicaba bien, ¿verdad? Que algo andaba mal, lo que sea, puede ser entre las relaciones interpersonales, entre la parte de presupuesto, la parte de ejecución, lo que sea, pues entonces todas las consecuencias fueron negativas, ¿verdad? La gente sale muy disgustada con los contratistas, con los proveedores, con el mismo equipo de trabajo. No sé si ustedes han visto mucha gente que yo conozco han terminado muy, muy mal con la gente que les hace las casas, porque no les avisaron, porque les cobraron de más, porque esto lo trae aquí y allá. Entonces, muchas veces es falta de comunicación. Entonces, comunicando, pues como les digo, por lo menos la gente no siente que lo están vacilando, que es lo que es más feo de una situación de esas, de que me están viendo la cara de baboso, eso es lo que molesta a mucha gente. Cuando hay más comunicación, pues entonces las cosas se pueden ir arreglando. 10 retos clave que se encontró acá en el Centro para Prácticas de Negocios, ¿verdad? Incluye 2 problemas de comunicaciones. En esta, ¿verdad? Limitada visibilidad de las actividades, no hay buena información ni del avance ni de todo lo que hay que hacer. De ahí la importancia de la EDT, de ese detalle. Si uno hace una EDT muy pequeñita y uno se la entrega al cliente, el cliente puede tender a pensar que hay muy pocas actividades involucradas. Entonces, por un lado va a decir, ¿por qué tanto tiempo en pocas actividades? Por otro lado va a decir, ¿por qué tan caro si son tan pocas actividades? Sí, entonces, hasta cierto punto es bueno tener un buen nivel de detalle en esa EDT para que el cliente tenga una medida un poquito más exacta del esfuerzo que requiere desarrollar cada una de las partes del proyecto. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que la EDT no sea muy resumida, porque no da esa sensación de tanto trabajo que sí se da cuando se detalla un poquito más. Ahora, igual,
hay que medir, dependiendo del tamaño del proyecto, hasta qué nivel de detalle vamos a mostrarle al cliente, ¿verdad? Pero les digo esto porque ese alcance del proyecto, todas las actividades relacionadas con el proyecto, es importante que el cliente las entienda y que hay muchas cosas que probablemente hay que hacer que el cliente ni siquiera tiene idea. Entonces, por lo menos que vea que ahí están plasmadas para que diga, mira, no sabía que hacían todo esto. Y otra parte, la carencia de un sistema de información de la gestión de proyectos. Como les he mencionado, se puede, no es que no se puede, llevar una gestión de proyectos en Word. Es más, si lo quieren en el bloc de notas, se puede llevar la gestión de proyectos en el bloc de notas. Pero el trabajo que va a requerir, el tiempo que va a dedicar el líder del proyecto para hacer todo eso, va a ser muchísimo mayor que si tenemos un software adecuado, donde nosotros podamos hacer los ajustes, donde podamos hacer la planificación desde el principio y a partir de ahí podamos ir haciendo los ajustes. Que hay que incorporar una tarea, se incorpora ahí y automáticamente se cambia la numeración, se pone en el cronograma con las tareas predecesoras y las tareas sucesoras, se acomoda solita, que pensar en que yo tengo que hacer una modificación en todo un diagrama que yo hice a mano, ¿verdad? Entonces, eso ayuda mucho y da muchísima claridad también. En cualquier momento el cliente nos dice, quiero ver un detalle de cómo va el avance, y si yo tengo la herramientilla esa, solo básicamente es imprimírselo y dárselo. En cambio, si lo estoy haciendo a mano, tengo que ir a ver todo, si ha habido algún movimiento para hacer todos los ajustes, y a veces eso lleva muchísimo, muchísimo trabajo para algo que debería ser bastante sencillo. Entonces, es una recomendación. Si a alguno le interesa hacerse director de proyectos, ¿verdad? Sacar hay certificación internacional, pues entonces que se vaya familiarizando con cuáles son los software que son mejores para los proyectos que quieren ir desarrollando. Algunas realidades, bueno, cuando los equipos están dispersos geográficamente, creo que se han dado cuenta con el desarrollo del proyecto, ¿verdad? A veces es más difícil poder trabajar. Ahora, muchas empresas ahorita, ¿verdad? Con esta pandemia y toda esta situación, se están dando cuenta de que la gente trabaja muy bien remotamente. Simplemente es cuestión de que tengamos muy claro, por un lado, cuáles son las funciones, ¿verdad? Los objetivos de trabajo de cada persona y que la comunicación sea muy fluida. Entonces, si la gente no se puede ver, pues entonces podemos mantenernos en contacto. Ahora hay muchas herramientas tecnológicas, plataformas y demás para que hagamos esto, para que trabajemos en forma en línea, ¿verdad? Desde varios usuarios a la vez y demás. Pero sigue siendo, o por lo menos, o seré yo, ¿verdad? Porque soy de la vieja guardia, de que a uno le sigue haciendo falta como ver a la gente, ver las reacciones, ¿verdad? Cuando uno les da los mensajes, les dice las cosas para poder saber qué más o qué menos tiene que hacerse. Ahora, igual ustedes me pueden decir, hay videos y todo, uno puede, aquí en Zoom podríamos tener, no, en Zoom se puede ver las caras de las personas, ya no estoy segura, pero bueno, hay otras que sí. El asunto es que esa interacción humana para mí siempre hace falta. Pero que se puede, es más difícil trabajarlo de esta forma. Si son miembros, ¿verdad? Personas que no se conocen, es todavía más difícil porque no hay tanta confianza, no sabe uno hasta qué punto puede decir ciertas cosas, si le van a agarrar bromas o si es gente que no es de trabajar con bromas. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado cuando hay más dispersión geográfica y cuando uno no conoce a la gente. Cuando ya son amigos o por lo menos colegas que uno ha conocido más años, pues es más fácil porque ya uno sabe a quiénes uno les puede delegar las tareas y sin tener que estar encima y que uno sabe que le van a entregar a tiempo y que eventualmente si hay algún problema te van a avisar oportunamente y también te das cuenta de quiénes hay que estar pendientes. Eso que sonó no fui yo, fue la perra que está roncando, entonces por si acaso, ¿ok? Entonces, es importante esa parte de conocer muy bien el equipo y tratar de estar lo más unidos posibles, sea con tecnología, ¿verdad? O sea, como sea, para tratar de que la comunicación sea de la mejor posible. Si hay malas comunicaciones, bueno, el impacto, ¿verdad? En un montón de cosas, ¿verdad? En la calidad del proyecto, la calidad de los productos, en la parte de los costos, en la parte del tiempo en el que se ejecuta todo se va a ver impactado cuando no hay una buena comunicación. Entonces, el gerente del proyecto, acá como les decía, está en el puro centro. El gerente tiene que lidiar con la parte de administración de la empresa. Tiene que lidiar
con el equipo. Con la administración, ¿verdad? Porque tiene que justificar, por ejemplo, los costos, tiene que justificar los tiempos, tiene que justificar el uso de los recursos y demás. Con el equipo, porque tiene que decirles, bueno, cuáles son sus funciones, tiene que pedirles avances, tiene que asignar nuevos responsables para ciertas tareas dependiendo de las circunstancias. Con los clientes, porque tiene que mantener muy bien la parte de los requerimientos, de qué es lo que los clientes quieren, verificar si lo que los clientes están solicitando, tal y como lo están solicitando, es parte del alcance del proyecto, si eventualmente hay que convencer al cliente de que hay que hacerlo de alguna otra forma, todo eso. Con proveedores, porque si hay contratos, que llegue el material o el equipo que estoy necesitando con las características, la configuración que necesitaba, que me lleguen las fechas correctas, que incluya, no sé si mantenimiento, la instalación, todo ese tipo de cosas. Entonces vean que el gerente de proyecto tiene que estar comunicándose con todos en todo momento. Y eso tampoco es fácil. Por eso les digo, no todo el mundo tiene la capacidad de ser un buen líder de proyecto, porque hay que estar pendiente de muchas cosas. En el caso del proyecto que estamos desarrollando acá, en realidad, bueno, tienen la ventaja de que hablan conmigo, entonces es profesora, patrocinadora, cliente, usuario y de todo. Entonces es fácil. Bueno, no digo que sea fácil, pero digamos, la comunicación es en una sola vía. Vienen hacia mí y yo les respondo lo que sea. Pero piensen que si realmente tuvieran a una persona diferente en cada una de esas áreas, tienen que coordinar las reuniones y coordinar lo que diga uno con lo que dice el otro, ¿verdad? Para garantizar que el producto final del proyecto realmente es funcional para la empresa. 5 verdades. Bueno, comunicar se trata sobre las personas, lo que les dije. Es esa parte de la interacción humana que es tan importante. A mí hay gente que me ha preguntado, por ejemplo, ¿cómo te ha ido con las clases en línea? Digo, bueno, me va bien, es un curso que se presta, ¿verdad? Para hacerlo en forma virtual, yo soluciono, yo les hablo, ellos me hacen consultas y demás. Sin embargo, ¿qué me falta a mí? A mí me falta ver las expresiones de ustedes. Sobre todo, tal vez en la parte de programación. Yo cuando estamos en el aula, yo explico algo, lo corremos, yo lo digo, les pregunto, yo los veo y yo sé quién entendió y quién no entendió, con solo verlos. Entonces, yo sé que puedo expresarlo de otra forma. Me doy cuenta en el momento en el que la persona que no estaba entendiendo ya hizo el clic, ya le cayó, o si tengo que acercarme más. Ese tipo de cosas no las tenemos mediante estas herramientas. Entonces, nuevamente, es la parte de esa comunicación donde uno la interacción la necesita, pero bueno, hay que jugársela como se tiene en este momento. Para efecto de un proyecto, esa empatía nuevamente es la que ustedes como líderes deberían tener con todos los miembros del equipo, con los clientes, con los proveedores y con demás. Es tratar de reconocer todas esas reacciones para actuar a partir de ellas en beneficio del proyecto. Las comunicaciones se necesitan a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Bueno, desde el puro principio hasta el puro final, eso tiene que darse, simple y sencillamente. ¿Son afectadas por el contexto? Por supuesto que sí. Lo que les digo, diferentes situaciones pueden aumentar o disminuir la motivación del equipo de trabajo, ¿verdad? Cuando tenemos proyectos grandes, yo siempre digo, lo mejor es trabajar con la metodología, una metodología que le permita tener lo que se llaman quick wins, ¿verdad? Ganancias rápidas, donde la gente ya vea resultados, cosas positivas, que uno diga, oh, sí, esto ya se dio, eso motiva a la gente. Ahora, si uno está en una metodología de esas, si uno espera un resultado positivo y el resultado fue negativo, pues obviamente se va a bajar completamente el ánimo. Eso va a afectar pues el desarrollo de las comunicaciones, cómo perciba la gente el mensaje que uno quiera darle y lo que les decía antes, si están enfermos, si tienen una situación personal, familiar, lo que sea, o simple y sencillamente pues uno amaneció down ese día, amaneció con el ánimo abajo. Entonces todo eso pues va a afectar el nivel de comunicación. Por eso es muy importante que se trate de hablar claramente en términos que no puedan ser confundidos, ni por la situación, ni por el momento, ni por el entorno. Las comunicaciones, punto número 4, sean de varias formas y a diferentes niveles. Tengo que saber qué es lo que cada persona necesita que yo le comunique. A veces brindar más información de la necesaria puede generar problemas. Problemas no porque la persona no tenía que enterarse, sino porque puede generar ruido, ¿verdad? Puede haber gente que se empieza a querer meter en cosas que no debería.
porque le interesa, pero no es su función. Entonces, pueden generar situaciones embarazosas, puede por lo menos causar retrasos porque quieren una reunión y cosas así. Entonces, es muy importante conocer todas las personas que tienen que estar comunicadas y qué se les debe comunicar. ¿Qué les digo? Por ejemplo, si yo le voy a hacer una fiesta a mi esposo de cumpleaños, por decir algo. Entonces yo puedo hablar, bueno, con mis hijos, obviamente yo puedo hablar del detalle, como el día, la hora, qué vamos a servir, no sé, de entradas, si vamos a tener de plato fuerte, si vamos a hacerlo, dependiendo de la hora, vamos a tener café, vamos a tener bocadillos, vamos a tener un postre, cuál es el queque, el sabor del queque, la decoración, qué tipo de música, a partir de qué hora hasta qué hora. Ese tipo de detalles yo lo hablo con mis hijos, porque es para mi esposo. A mi familia y a la familia de él, que le diría, bueno, tal día, tal hora, vamos a hacer la celebración, eventualmente alguien que me diga, te llevo algo, sí, sí, tráeme un bocadillo, tráeme una entrada o tráeme el postre, no sé, algo así, ¿verdad? Pero vean que entonces la información es diferente. Les estoy hablando de lo mismo, es la misma fiesta, la misma fecha, pero el detalle que yo tengo con mis hijos es diferente a lo que tengo con los familiares. Y si hay amigos que también voy a invitar a la fiesta, pues yo les voy a mandar la invitación. Voy a decir tal día, tal hora, tal hora. En mi casa o en donde sea, ¿verdad? Eso sería. Eventualmente, bueno, si es, depende de la motivación, si es de galas, digo del tema, si es de galas, si es informal, si es de piscina, si es barbecue, no sé, lo que sea. Pero entonces, vean que estoy informando a 3 grupos diferentes de personas, entonces el nivel de detalle que le doy a cada uno de los grupos también es diferente. Eso es lo que tengo que aprender a manejar en estas comunicaciones. Todos deben estar informados, pero el nivel de detalle va a cambiar dependiendo de la toma de decisiones que tenga cada uno, del nivel de involucramiento que tenga cada uno. Y el punto acá número 5, las comunicaciones tratan sobre información más que sobre datos. Entonces, acuérdense lo que, no, era en el otro curso donde lo habíamos visto. Un número por sí solo es un dato que no tiene sentido. Si yo les digo 22681508, ustedes no saben si eso que es un número de cédula, es un número de teléfono, es un número, no sé, de cliente, si es, no saben, ¿verdad? Cuando yo digo, bueno, ese es el número de teléfono de Alejandra, entonces ya eso se convierte en información, porque ya ustedes tienen una relación de ese número con algo específico, a lo que ustedes le pueden dar sentido y pueden utilizarlo. Nuevamente, entonces, acá en la parte de las comunicaciones, yo quiero brindar información, cosas que tengan sentido para la gente que recibe esa información. Yo les puedo enviar datos, un montón de datos y puedo llenarlos de datos. Si no les dicen nada, el problema es que la gente le va a perder confianza a las comunicaciones y lo que va a pasar es que cada vez que llegue un mensaje, una comunicación de parte de uno, ni siquiera se van a tomar el tiempo de leer. Entonces, es mejor mandar poca información, pero que sea de mucha utilidad, que mandar un montón de datos que no le dicen nada a la gente. Entonces, esa es otra cosa que hay que considerar muy bien. ¿Qué es exactamente lo que yo voy a comunicar? La planificación, bueno, yo tengo que decir, ¿verdad? ¿Qué voy a comunicar? ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿Cómo voy a distribuirlo? ¿Verdad? Como la parte de la generación de los informes del estado de proyecto en ejecución, ¿verdad? Esa parte también, a quién se la voy a estar entregando y con qué frecuencia. Nuevamente, todo esto depende de qué tan largo o tan grande sea el proyecto, ¿verdad? Y la parte del cierre administrativo. Todo eso, entonces, tengo que establecerlo muy bien para poder hacer la planificación y la ejecución propia de todas las comunicaciones durante el proyecto. En la etapa de planificación es donde yo voy a decir a quiénes les voy a entregar qué y cada cuánto. La distribución de la información, ¿verdad? Es propiamente cómo van a ser siendo entregados y bueno, la generación de los informes, cada vez que yo lo haga, a quién se los voy a dar. Acá la planificación me dice ese proceso de determinar las necesidades de información y comunicación. Entonces está relacionado con lo que les acabo de mencionar. ¿Qué les voy a dar que sea útil y a quiénes se los voy a dar cada cuánto? ¿Verdad? Y otra cosa importante es definir muy bien cómo se van a entregar las comunicaciones formales, oficiales del proyecto. Yo puedo tener un grupo en WhatsApp, por ejemplo,
pero no necesariamente todo lo que se hable en WhatsApp va a ser un comunicado formal, sino que yo puedo establecer para nivel de mi proyecto que el comunicado formal va a venir de este correo y una dirección de correo específica. ¿Ok? Entonces yo puedo decirles, bueno, para ustedes, yo tengo correo de Yahoo, yo tengo correo de Gmail, pero los comunicados oficiales se los voy a mandar desde el correo de la universidad a su correo de la universidad, aunque yo sé que ustedes también tienen otras cuentas de correo que eventualmente yo podría copiarles algún tipo de información. Pero todo lo que es oficial se maneja a nivel del correo de la UCR. Entonces, ese tipo de cosas es importante también determinarlos, para que después, si, como les digo, ahora que es tan frecuente el WhatsApp o ese tipo de grupos, que después no digan, yo lo hice porque en el WhatsApp decía. Sí, pero el WhatsApp no es el medio de comunicación formal. Entonces, no puedo hacer algo ahí hasta que no llegue la parte oficial, ¿verdad? Por el medio que fue establecido como el oficial. Como les decía, bueno, debe ser planificada. Yo tengo que decir desde el principio cada cuánto se la voy a mandar, qué y a quién. Este plan de comunicación, entonces, va a decirme eso, qué métodos van a ser utilizados para recolectar y almacenar la información. Entonces, yo puedo decir, bueno, si voy a recibir documentos, los voy a recibir a este correo electrónico y los voy a guardar en una carpeta de Google Drive o de Dropbox o de no sé lo que sea, o en un espacio de la intranet de la empresa que se va a llamar de tal forma, ¿verdad? ¿Cómo va a ser distribuida? ¿Quiénes y con qué periodicidad? Ok, entonces los informes de avance yo se los voy a dar al patrocinador y al cliente cada 15 días. Y se los voy a mandar por correo electrónico. O los voy a depositar en la carpeta que se llama informes, que está en la intranet. O se los voy a mandar como un PDF o no sé, de la forma que sea. Ahí se establece. Eso, los formatos. Entonces, ¿es un PDF? ¿Va a tener firma digital o no va a tener firma digital? ¿O va a ser un documento editable como Word, por ejemplo? Entonces, ahí yo tengo que establecer, se pueden permitir los Excel. Si tengo una herramienta de gestión de proyectos, se van a permitir esos formatos. Entonces, aquí tengo que establecer exactamente qué es lo que voy a considerar como oficial. ¿Cómo va a ser actualizada y quién la verifica? ¿Ok? Entonces, la información que yo mande eventualmente va a ser actualizada por alguien. Alguien tiene que verificarla y eventualmente aprobarla, ¿verdad? Si alguien no está de acuerdo con la información que se le está mandando, puede solicitar cambios para hacer actualizaciones. Ese procedimiento también debería quedar claro. Entonces, si yo tengo una objeción con lo que me mandaron, yo tengo que decirle a quién le digo para que haga la revisión y haga los ajustes necesarios. Todo ese tipo de cosas. Habrá documentos que es importante aprobar. Otros documentos simplemente le llegan a la gente para que los lean. Entonces, los documentos que van a ser aprobados tienen que establecerse. Se envían, no sé, los días lunes. Tales personas tienen que revisarlos y se va a recibir su aprobación. Si en 3 días hábiles no se ha recibido ninguna notificación, se va a asumir que fueron aprobados. Eso también es importante. Porque si yo estoy contando con esa aprobación para poder continuar con mi proyecto, yo no puedo quedarme ahí 15 días esperando a que me lo aprueben y la otra persona, ay, mira, yo no te lo aprobé, se me olvidó, qué pena. No. Entonces, yo tengo que establecer hasta esos periodos de tiempo que yo voy a dar para que la gente haga las observaciones que sea necesario adjuntar o incorporar en la información que yo estoy brindando en todas estas comunicaciones. Y ahí terminamos con la presentación. Venga, este era chiquitito. Y como les digo, de esta específica no hay ningún taller. Esta vez no tenemos, no, ¿verdad que no? Me voy a fijarme otra vez, ¿verdad? Pero me parece que sí, que en este momento no habíamos, no, vamos aquí, acá en las plantillas. Sí, esta vez no hay de comunicaciones. Entonces les voy a enseñar este otro, que este era el que usábamos el año pasado, para que vean más o menos uno cómo lo puede hacer. Cuando tenemos la planificación de las comunicaciones, vean que aquí tenemos esto, ¿verdad? Veamos de una vez esta. ¿Quiénes son las personas que reciben, verdad, la comunicación? Aquí ponemos toda la lista, ¿verdad? Los que son. ¿Qué tipo de información es la que va a recibir cada uno de ellos? Entonces, vean que resúmenes ejecutivos, perfiles de proyectos, naturaleza e importancia de la administración de proyectos en la empresa, estándares de administración de proyectos, avances en los proyectos, vean, lo que sea. Ahí ponemos el tipo de información. ¿Quién es el responsable de generar esa comunicación, de elaborarla?
el director del proyecto, nivel ejecutivo, gerente, aquí ponemos. El calendario, yo puedo poner una fecha específica como en estos dos casos. Por ejemplo, el acta constitutiva se entrega una única vez en el proyecto, ¿verdad? Entonces, yo pongo la fecha. Habrá cosas que se entreguen una sola vez en el proyecto. Pongo entonces la fecha en la que está planificada su entrega. Habrá otras cosas que se van a entregar periódicamente. Entonces, en vez de poner la fecha de entrega, pongo la frecuencia con la que se va a hacer. Entonces, yo podría poner aquí quincenal todos los miércoles, bueno, los días miércoles, o semanal los días viernes, o mensual el primer lunes de cada mes. Entonces, yo ahí puedo establecer cuándo es que se va a hacer el envío. El medio que se va a utilizar para enviar esta información. Entonces, yo aquí lo tengo que establecer claramente. Si es impreso, si es un correo, vean que aquí, en este caso, que si es una charla, que si es una reunión presencial, como sea. ¿Cuál es el formato en el que debe ser presentado el documento, verdad? Y la retroalimentación, me gusta más a mí. ¿Qué es lo que se va a permitir, verdad? Para hacer los ajustes en cuanto a retroalimentación. Para efecto mío, como les decía, a mí aquí me faltaría si es necesaria aprobación y la cantidad de días que se dan para la aprobación. Después de esa cantidad de días, se asume que fue aprobado. Si no lo leyeron, problema de ellos. Y créanme que esto es súper importante en juntas directivas. Las juntas directivas le dan largas al asunto, hasta muchos comités, porque me ha pasado a mí que se les entrega algo y entonces uno dice, bueno, tienen 5 días hábiles para que hagan sus comentarios. A los 5 días nadie hizo nada, se asume como aprobado y después, un par de meses después, alguien dice, pero ¿por qué tal cosa? Porque en tal fecha se les dio y nadie hizo comentarios. Ah, es que no lo leí. Entonces, ya uno dice, bueno, y si no lo leyeron, so sorry, ¿verdad? Pero ya eso se asumió que estaba aprobado porque nadie hizo comentarios. Entonces, desgraciadamente, la gente le da mucha pereza leer, aunque sean informes cortos. Vean que yo soy muy concisa, yo siempre les digo, no me hablen mucha paja, ¿verdad? Seamos muy concisos y aún así a la gente le da pereza leer. A veces, pues porque están muy ocupados, porque por otro lado todo el mundo está muy ocupado. Pero entonces hay que poner eso, porque si no, ahí pasarían los meses y la gente, no, ya ahorita lo reviso y nunca le dan honor a aprobación y no la necesita para continuar. Entonces yo aquí le añadiría por lo menos esas dos columnas. Eventualmente podría decirse, quitamos la columna del medio a utilizar y queda ya como una directriz del proyecto que todos los documentos se van a entregar en formato PDF, si es una matriz en Excel o tal otra, y tienen que ser enviados por el correo electrónico tal. Entonces, si ya queda como que es para todos los entregables, podríamos quitar esta columna de acá. Igual podríamos decir, para todos los que requieren aprobación, se van a dar 5 días hábiles, entonces aquí solo habría que poner, requiere aprobación, sí o no, y de parte de quién. Entonces, así se puede trabajar. Y esto, bueno, pues era la parte que iban a trabajar, pero como les digo, ya de este semestre no tenemos ese taller. ¿Ok? Eso es de la parte de comunicaciones. No sé si tienen preguntas de esto o del taller de las minutas, ¿verdad? Que ese es el que tienen que entregarme, me parece que esta semana. Esto lo tengo por acá, por acá. Y aquí tengo... No, esta semana es la estimación de recursos, pero lo vimos la vez pasada. Las minutas de reunión se las había explicado antes porque les había dicho para que me pusieran varias. Si tienen alguna duda. Si no, en tema contenido teórico estamos. Pasándome, me quito el sombrero de profesora y me pongo el sombrero de la empresa de Mavrovsky. Vamos a ver. Entonces, tengo un comunicado que hacerles, que igual se los voy a pasar por escrito, por correo electrónico, para hacer la comunicación formal. La corporación Mavrovsky, ¿verdad? Que abarca la parte del supermercado, la parte del manejo de clientes, las políticas e iniciativas de solidaridad y demás, está en un
en un proceso de rediseñar la imagen, entonces está cambiando los colores y demás. De manera que a partir de ahora se está solicitando que se utilicen estos tonos para todo lo que sean documentos que se van a trabajar. En Excel un trabajo así sería este, y además de eso estamos, ya le digo, utilizando este logo. Ya se va a desplegar por ahí. Dura tanto. Ok, este es el logo de la empresa. Entonces, necesitamos que incorporen esos colores y ese logo en lo que necesiten para el procedimiento que están desarrollando, para el documento en Excel, para formularios, para lo que sea, que se adapten a este nuevo diseño gráfico que tiene la empresa. Entonces, ese es un cambio. Me vuelvo a pasar el sombrero como profesora, no me pueden decir que no lo van a hacer. ¿Ok? Tienen que hacer el análisis de qué ajustes necesitan. Como tenemos la restricción del tiempo, eventualmente tendrían que ver si para hacer el ajuste con estos colores, si necesitan horas extra o algo así, pero no me pueden cambiar la fecha de entrega y no me pueden decir que no. ¿Ok? Volviendo a la parte de que soy de la empresa, pues entonces estamos solicitándoles la incorporación de este logo y de estos colores. Yo les voy a mandar tanto el archivo del logo como el archivo de Excel para que tengan los colores ahí a mano, para que los puedan ver y para que hagan los ajustes necesarios en lo que hayan trabajado hasta el momento. Ok, ahora les mando el correo formal con la solicitud. Ok. Ok, ya ahorita no tengo más que decirles. Voy a poner en pausa la grabación. Voy a quedar aquí pegada por si alguien tiene dudas, consultas de algo, ¿verdad? Y hasta la hora que termina la clase, que es dentro de 1 hora. ¿Ok? Le mandé un mensaje por WhatsApp con una consulta ya más personal de la matriz de riesgos. Ok, ya me fijo. ¿Usted nunca mandó un correo con los primeros 2 cambios que se hicieron, o sí? ¿Con los qué? Con los primeros 2 cambios que se hicieron, que se incluía el congelado y el fuero judicial. Con aquello... ¿No lo mandé? No lo encontré en ningún lado en los correos. No, profe, ese yo creo que no. El de Fabiola Cerdas y el de congelado y en cobro, sí, eso no, yo creo que no. Ok, ahora se los mando. Está bien, voy a apuntar. Ok, gracias.
Listo. Voy a sacar cita entonces para el cable para la moto, porque ahora que estaba revisando también la moto va para creo que la moto tiene unas llantas. Listo. Hola, vea, de la 1.4, la actividad 1.4, el riesgo que dice las personas que intervienen en la elaboración no están de acuerdo con ello y se desconoce cuál será su labor. Que intervienen en la elaboración del presupuesto. Bueno, es que ahí me suena raro, o sea, no es si están o no están de acuerdo. Cuando se está elaborando, lo que se hace es que se tienen las tareas, se tienen los costos y eso se manda. Eventualmente el que no está de acuerdo es el cliente. Y desconocen cuál será su labor, pues para eso se genera la EDT y la matriz de responsabilidades. Lo que me suena raro así es el riesgo. Ahora, en el tipo de acción me está poniendo, se debería aumentar el costo. No, más bien explíqueme que, con sus palabras,
¿Qué es lo que usted quiere considerar en ese, en el de la actividad 1.4? La 1.6. Con respecto al riesgo 6, que dice lo de las reuniones, que el riesgo es poca o nula asistencia de las personas convocadas a las reuniones. Aceptar, la respuesta está bien, pero penalizar con un monto del salario de los desarrolladores y del cliente, no, o sea, eso tendría que estar como en un contrato más que acá en el riesgo, porque igual, si lo pones así, se penaliza, pero igual no se tomaron las decisiones, entonces igual se atrasa el proyecto. Entonces, más bien, la acción podría ser como se acepta, se aplica la penalización que haya en el contrato, ¿verdad? Ya ahí, independientemente de eso, y se toman las decisiones los que estén y no se aceptan reclamos. Por ahí me suena como que tiene un poquito más de sentido para mantener la dinámica del proyecto, porque si no participan en una y se convoca la otra semana y no participan en otra y se convoca la otra semana y no participan en otra, se sigue atrasando el proyecto. Entonces toman la decisión los que están ahí o toman la decisión el líder del proyecto o no sé, algo así, pero como que trate de que haya mucha continuidad. Hola, guapo. Bien. Todos. Perdón, les estaba hablando a todos. Voy a ponerme en silencio. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta con lo de la estimación de costos. En la parte donde dice costos de mano de obra, donde dice cantidad, ¿es la cantidad de miembros que están trabajando en eso o es la cantidad de horas? La cantidad de horas, porque el costo es por horas. Ah, ok, está bien, gracias. Ok. Divide, no sé, que uno dice costo de mano de obra, el otro, déjeme ver, el otro dice costos de subcontrataciones y todo eso. A eso me refiero yo en esas partes, digamos, no en el general. No sé si me explico. Déjame, voy a abrir la plantilla para decirte, ¿ok? Ok. Le mandé un mensaje en privado, pero creo que no lo vio. Con lo Es que que le están estaba preguntando. contestando varios en WhatsApp y aquí, entonces ya Ah, voy. está vuelta loca. Y uno ahí todo tímido, entonces no habla. Profe, bueno, entonces aprovecho y me le hablo. Que, con lo que estaba preguntando la compañera, digamos, ese costo del proyecto, bueno, ya la vez pasada nos dijo que la mayoría no tenemos, al menos nosotros no tenemos subcontrataciones ni alquiler de equipo o algo que tenga que ver con el equipo. Ajá. Pero en ese costo del proyecto se incluyen también las horas del director del proyecto, ¿sí? Sí, claro que sí. Sí, ah, bueno, Sí, pero claro. entonces tendríamos, bueno, al menos nosotros, o al menos lo pensamos, como hacer, no sé, otra fila o otro campo, porque él tiene un costo diferente, ¿sí? Ah, entonces sí lo tienen que poner aparte, sí, porque ahí tratamos de agruparlo por Ujú. los No, pero en la otra niveles. tabla donde, ajá, donde hay tipo y se pone tipo programador y tipo, entonces el otro sería como, Ahí habría otro valor que sea como director del ajá. proyecto, exactamente. Y tal vez costos administrativos también, porque usted nos había dicho que incluyéramos a Fabiola Cerdas, entonces tal vez a ella también hay que asignarle un costo. No, porque esa la está dando el cliente. Ah, ella la da al cliente. Sí, Ah, te bueno, acuerdas que dijo, genial. la empresa va a darles a ustedes a tal persona para que les ayude con la parte administrativa. Entonces. Entonces casi que solo tendríamos mano de obra. Exacto. Ok, sí. Gracias, profe. Ok. Ok, chicos, estamos ya terminando, entonces voy a finalizar la reunión. Ya les mandé lo del proyecto con el archivo, es un JPG con el logo y el Excel donde están los colores que podrían utilizar por ahí. Eventualmente podrían utilizar algunos otros tonos de gris ahí para que lo consideren. También les acabo de enviar el de los cambios de los estados de los
préstamos. Mis disculpas de veras, yo creí que se los había mandado y efectivamente no fue así. Entonces ya se los mandé también. Ahora les mando el archivo con lo de la tarea. Y no, estaremos por hoy. Entonces, cualquier cosa y si requirieran una reunión o algo, pues me avisan ahí para programarla. O si no, acordarles que la hora de consulta también, ¿verdad? Mañana a las 11, ahí me avisan para mandarles el enlace. Suerte a todos y nos estamos hablando. Chao.